Hola a todos, nos encontramos una vez más aquí en nuestro programa número 5. Estamos hablando del plan de salvación, Pastor Jaime David. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a nuestro programa. Son temas muy interesantes, gracias a todos los que nos han escrito y nos han preguntado. Vamos a tratar de responder todas las preguntas en la medida que nos van llegando. Pero hoy vamos a tratar un tema bien interesante, porque estamos hablando acerca del plan de salvación para el hombre. Ya vimos que Dios nos ve como pecadores, Dios nos ve muertos en delitos y pecados, y que el pecado ha creado una enemistad, un abismo entre Dios y el hombre. Sí. Pastor Obando, háblanos hoy cómo es que Dios da una respuesta al hombre. Dios en su gracia y misericordia, porque ante todo tenemos que entender que Él es un Dios de misericordia. Y en ese deseo de Él de querer rescatar al ser humano, entonces proveyó un cordero, proveyó una solución. ¿Por qué un cordero? Esa es buena pregunta. ¿Por qué un cordero? Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, quedaron desnudos. Entonces dice que el Señor tomó un animal, lo sacrificó, derramó su sangre y los vistió. Eso nos permite a nosotros entender que fue un animal sacrificado para que el hombre cubriera su desnudez, que es el pecado. Entonces, posteriormente, vemos cómo Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y ellos traían sacrificio. No sabemos con qué regularidad lo hacían, no lo registra la palabra del Señor. Pero luego vemos de que Adán lo hacía que Moisés ordena que debería ser cada año. No sabemos tampoco cada cuánto sacrificaba Abraham, pero era un ritual que ya tenían en su contexto. Pero según la ley de Moisés, ellos sacrificaban cada año. Entonces de ahí podemos ver que el sacrificio a Dios por causa del pecado era traer en su presencia y ofrecer una vida a cambio de la vida del hombre. Eso es muy interesante en la estructura bíblica. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar este tema, empezamos a darnos cuenta que la obra del Señor Jesucristo fue precisamente algo similar. Ok, entonces el cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento era como una tipología del verdadero cordero que iba a venir. Efectivamente. Por ejemplo, nosotros vemos como Juan se presenta a Jesús. Cuando ya estaba listo para empezar su ministerio, Juan en Juan 1:29 dice Juan el apóstol, discípulo. Juan el discípulo, Juan el discípulo que escribió la carta a Juan, narra la historia de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que presenta a Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la gran presentación de Jesucristo. Wow. O sea, no fue que lo presentaron en un estadio y lo lanzaron al estrellato, no. Fue Cordero. Exactamente. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hablemos un poco para qué era el Cordero. Eso es muy importante hablar. Porque desde Abel vemos nosotros que traían cordero. Y no es casualidad que Abel haya sido pastor de ovejas. ¿Verdad? Entonces, cuando la Biblia registra eso, deja muchas cosas que ver, que podemos entender acerca de las Escrituras. Entonces, Adán y Eva ya tenía la noción del sacrificio. O sea, es como que Dios, a través del sacrificio que hizo para cubrir su pecado momentáneamente, diría yo, en Adán y Eva. Sí, era una forma de alcanzar el perdón anual del pecado, por decir algo, ¿no? Ahora, y recuerden que hay un escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 9, donde dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Entonces ya Dios había establecido un principio por toda la historia cuando Jesús vino. Es más, cuando nosotros hablamos del Cordero, tenemos que hablar de un Cordero que fue apartado para el sacrificio. Cordero inmolado, háblanos de eso. Que es el Cordero inmolado, ¿verdad? Sí. El Cordero inmolado era tomado y era el que presentaban al pueblo, a los sacerdotes y a todos, que era el que estaba destinado para el sacrificio. Lo apartaban en el día 10 de la Pascua. ¿O era preparado? El ¿Se lo preparaban? pascual, claro, lo preparaban. Era criado específicamente para eso. Y el día 10 antes de la Pascua, el sumo sacerdote iba y lo traía de Belén. Y no es casualidad que era de Belén. Wow. Lo traía de Belén, que era el lugar donde criaban los corderos pascuales. Y lo presentaba al pueblo para que el pueblo lo viera. Y lo juzgaran si era perfecto o no. Porque tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. El cordero tenía que ser perfecto. Porque era una gran tipología, o la tipología más perfecta acerca de Jesucristo. Ahora bien, lo interesante de esto es que nosotros encontramos en las Escrituras que nuestro cordero que fue inmolado, hablando de Cristo, en Apocalipsis 5:17 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cuando vemos ese versículo, nosotros vemos que nuestro cordero fue apartado también. Inmolado no solamente implica que fue sacrificado, como lo hemos interpretado, sino que ya era inmolado en el día 10, cuando era apartado, porque ese cordero iba a ser sacrificado. Entonces nuestro cordero, que es Cristo, Él es nuestro gran cordero. Juan el Bautista lo presentó y dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso da pena cuando ahora muchos quieren ocupar el lugar de Cristo, porque primero no han sido ni apartados para hacer esa función, y segundo, no se han ofrecido como cordero. Entonces, ¿quién puede interceder por el hombre sino solamente el Hijo del Hombre? Bueno, y además era el único perfecto, ¿no? No varón perfecto, era el varón perfecto. Era el varón perfecto que podía ir a la cruz. Cumplió la ley al pie de la letra, y al darle cumplimiento, la clavó en la cruz. Dice el apóstol Pablo que clavó la demanda de la ley en la cruz del Calvario. Ahí quedó clavada, ahí quedó cumplida la ley. Ahora, lo importante del cordero es que el cordero fue apartado. Y no solamente fue apartado, sino que fue apartado antes de la fundación del mundo. Wow. Eso es interesante. Wow, súper interesante. Cuéntanos. Si nosotros leemos en el capítulo 13, versículo 8 de Apocalipsis, donde dice que a la bestia lo adoraron todos los moradores de la tierra. Y dice quiénes son los que lo van a adorar a la bestia. Dice, cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Entonces el cordero ya estaba apartado desde antes de la fundación del mundo, y allí en ese momento, cuando él fue apartado, de una vez escribieron los nombres de los que iban a venir a la tierra a evidenciar que creían en el cordero inmolado. Es decir, que Jesús no fue apartado hace 2000 años cuando vino a morir en la cruz, a nacer a través del vientre de la Virgen de María. No fue en ese momento que los cogieron para esa función. El Padre no los cogió en ese momento, sino que antes de la fundación del mundo había sido apartado para eso. Ahora, nosotros no podemos ver todo el detalle, cómo fue. Claro. Pero sí entendemos que a través de las Escrituras podemos ver que en Isaías 6:8 se oye la voz de Adonai. Y en este caso podemos hablar del Padre, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este versículo ha sido clave siempre en la interpretación profética de Cristo. Entonces, en ese versículo vemos nosotros que se reúne la Trinidad
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dicen, bueno, de nosotros tres, ¿quién va a ir por nosotros a Nosotros rescatar? tres, ¿quiénes, pastor? Padre, El Padre. Hijo y Espíritu Ok. Santo. Ok. Sí. Entonces, ¿quién va a ir de nosotros A rescatar al hombre. a rescatar al hombre? Sí. Entonces viene el Verbo eterno, que en ese momento era el Verbo eterno, y dice, yo iré, envíame a mí. Y sabemos que él fue el que dice, heme aquí, porque hay otro versículo donde lo confirma. En Isaías 56:8 me parece que está, donde confirma que él es el que ha de venir a esta tierra. Él fue el que dijo, heme aquí. Heme aquí, claro. Ahora, el apóstol Juan, en la carta, en el Evangelio de Juan, narra algo bien simple y sencillo de la preexistencia de Cristo. Esto es un tema que tal vez no se habla, pero Cristo fue preexistencial. Lo leemos en Juan 1:1, donde dice, en el principio existía el verbo. Ya existía. No estamos hablando que fue creado, existía el verbo. Estamos hablando de existencia. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que está diciendo, hubo una separación, una distinción entre la porción que era el verbo y la porción que solamente se iba a quedar como Dios. Pero está hablando de una pequeña separación. Entonces, y el verbo era Dios. O sea que juntos son Dios. Es un solo Dios. Eso muchos no lo entienden. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, él oraba al Padre. Sí. Pues ¿quién estaba ahí arriba? Si él Padre. estaba en la tierra. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo número 14. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Allí fue la encarnación de aquel Cordero que en algún momento fue separado y apartado para venir a la tierra, fue destinado para venir a la tierra a ser Cordero. Ahí se encarnó el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Y por eso era muy fácil que Dios a sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento les hablara de todo lo que iba a sufrir, de todo lo que iba a vivir, de lo glorioso que iba a ser al venir a esta tierra. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida y que pueda juntamente conmigo ir a escudriñar esta gran verdad bíblica. Bendiciones.